El momento más aterrador de mi vida. Esto me pasó a mí y a mi hermano menor, a quien llamaremos Dylan por motivos de confidencialidad. Cuando vivíamos juntos hace algunos años, yo tendría 25 y él 19. Aquella noche simplemente estábamos relajados jugando Halo 3 en el Xbox, fumando un poco y siendo hermanos. Era un sábado de pleno verano del 2009. Vivíamos en un vecindario tranquilo, el tipo de lugar donde las casas están bastante separadas para darte privacidad, pero lo bastante cerca para que todos se conozcan. Nuestros padres habían vivido ahí por muchos años. De hecho, esa era la casa de nuestra infancia. Cuando ellos se jubilaron, se mudaron y nos dejaron la casa, así que nunca tuvimos que preocuparnos por un techo. La casa estaba al final de una calle sin salida, el garage a la derecha y la puerta principal a la izquierda, subida por 4 escalones con una ventana entre ambos. Desde la cocina, con las cortinas abiertas, podías ver directo hacia el frente. Esa noche, sin embargo, se volvería un recuerdo que aún nos persigue. Después de varias horas intensas de juego, ya eran cerca de las 3 de la madrugada cuando mi hermano se levantó para estirarse y relajar las manos. Bajó a buscar un poco de agua y algo para comer, cuando de pronto lo escucho subir corriendo las escaleras y cerrar la puerta con llave, completamente fuera de sí. Lo miro confundido y le pregunto qué pasa. Su cara estaba blanca como la de un fantasma. Me mira y dice: hay un tipo en el porche, con las manos pegadas al vidrio, y está sonriendo de oreja a oreja. En ese instante escuchamos 5 golpes en la puerta. Nos quedamos paralizados, retrocediendo lentamente. Me agacho bajo la cama y saco un machete y un bate que guardo ahí por si alguna vez necesito defenderme. Le doy el bate a Dylan. Él es más alto y de brazos largos. Le sería más útil. Caminamos de puntillas hasta la puerta del dormitorio y la abrimos apenas una rendija para mirar afuera. Y entonces, el hombre volvió a golpear. Una vez, otra y otra. Golpeó al menos 30 veces hasta que de pronto se detuvo. Le dije a Dylan que tomara mi celular y marcara el 911. Lo hizo. La operadora envió patrullas enseguida. Mientras seguía en la línea, escuchamos gritos provenientes del patio trasero. El tipo estaba allá, mirándonos a través de la ventana de una habitación, con la misma sonrisa macabra. Nos quedamos quietos fuera de su campo de visión, espiando desde las esquinas. De repente, el hombre echó a correr y se lanzó con todo su peso contra la puerta trasera. Gritamos al teléfono: «Dios mío, está intentando entrar». La operadora ordenó a las unidades acelerar la respuesta, mientras el desconocido seguía golpeando con furia, intentando abrirse paso. Escuchamos las sirenas acercándose cada vez más rápido, mientras el hombre seguía golpeando la puerta con una fuerza inhumana. En el tercer embate, oímos el crujido final, el sonido seco de la madera cediendo. La puerta se vino abajo. Nos quedamos completamente inmóviles, conteniendo la respiración, mientras abajo el ruido se volvía una locura. Platos quebrándose, muebles cayendo, el hombre gritando con voz ronca y delirante: «¡Salgan! ¡Salgan de donde quiera que estén!». Le susurré a la operadora que él estaba en la cocina, justo debajo de nosotros. La escuché informar a los oficiales: «El sospechoso ha ingresado al domicilio». Una patrulla respondió que ya estaba cerca. Dylan y yo nos preparamos, él con el bate y yo con el machete, temblando mientras las tablas de la escalera comenzaban a crujir bajo el peso del intruso. Y entonces vimos el resplandor azul de las luces policiales filtrarse por las ventanas. Se escuchó una voz potente de un agente gritando: «Sal con las manos en alto. Identifícate ahora mismo». El hombre soltó un alarido
y echó a correr por escaleras abajo. Hubo un ruido seco, un golpe sordo, y luego gritos de mando. Los policías lo habían interceptado. Tras unos segundos de forcejeo lo redujeron al suelo y le pusieron las esposas. Salimos de nuestro escondite cuando los oficiales nos aseguraron que la casa estaba despejada. El intruso, según nos dijeron, iba drogado, con metanfetamina, buscando dinero o algo de valor para conseguir otra dosis. No recordaba casi nada, solo repetía incoherencias. Agradecimos una y otra vez a los agentes, especialmente al que había llegado primero. A veces, en las semanas siguientes, aquel mismo oficial pasaba a visitarnos para asegurarse de que todo estuviera bien. Incluso llegó a jugar videojuegos con nosotros un par de noches, intentando borrar el miedo con algo de normalidad. Pero todavía tengo pesadillas con esa sonrisa, esa mueca inhumana pegada al vidrio, esos ojos vacíos que parecían disfrutar de nuestro terror. Y si alguna vez estás leyendo esto, hombre de sonrisa macabra, espero que sinceramente nunca nos volvamos a ver. Yo solía trabajar los turnos nocturnos. Bueno, esto es octubre. Estamos en la temporada de sustos una vez más y, claro, siempre salen estas pláticas con los amigos sobre las cosas raras que uno ha vivido. Pero esta historia es algo que casi nunca cuento. No es de esas que se cuentan riendo entre cervezas y luces bajas, porque lo que me pasó me cambió la forma de ver la oscuridad. Yo trabajaba el turno nocturno en una planta enorme de manufactura. Éramos pocos, de hecho. 5 de seguridad y otros 5 del área de administración y empaque. Mi puesto en aquel entonces era administrativo, y por eso solía quedarme con el personal de seguridad cuando no estaban patrullando. Las noches eran tranquilas, silenciosas, aburridas incluso en algunas ocasiones. No había razón para pensar que este lugar tenía algo raro porque era nuevo, aunque claro, ya existían rumores. Se decía que el edificio estaba embrujado, que en las madrugadas se veían sombras o se escuchaban pasos. Ninguno de nosotros había vivido nada. Nadie había muerto ahí, ni nunca hubo un accidente, ni nada de ese estilo. Solo era un edificio grande, oscuro, rodeado de árboles y cercado completamente. Pero simplemente eso bastaba para que, con el tiempo, las historias crecieran solas. Y vaya, sí, el lugar daba miedo. Las luces de movimiento se encendían sin aviso, los ecos, los crujidos, la sensación constante de que algo te observa desde la nada. Pero todo quedaba en eso, en una sensación, hasta aquella noche. Era cerca de Halloween, quizá 1 o 2 semanas antes. Iba a la mitad de mi turno, así que tomé mi hora de comida. Hacía frío. Fui a mi auto que estaba justo afuera de la puerta trasera, a unos 10 metros de la cerca, para sacar mi chamarra más gruesa y fumarme un cigarro. Solo había una luz, de esas que se activan con el movimiento. Tenía que agitar el brazo de vez en cuando para mantenerla encendida. Todo alrededor era pasto, sombra, y ese silencio que uno solo escucha en los lugares realmente solitarios. Mientras fumaba estaba viendo un video en el celular cuando la luz se apagó. Me quedé un momento en la oscuridad, tomando mi café y terminándome el cigarro. Cuando quise volver a encender la luz, moví el brazo. Justo cuando la lámpara parpadeó, escuché algo, un sonido metálico, como si algo golpeara la cerca frente a mí. No le di mucha importancia.
A veces se metían animales pequeños y se asustaban con la luz o el ruido. Pero el sonido siguió. Un tintineo ligero, irregular, como si alguien tocara la malla con los dedos. Me puse de pie. La luz solo iluminaba el suelo más cercano. Más allá, la oscuridad seguía intacta. Hasta la fecha no sé por qué lo hice, pero dije, «Hola». El sonido se detuvo. Me quedé quieto, mirando hacia la nada, tratando de acostumbrar la vista. La luz se apagó nuevamente, y entonces, con la tenue luz de la luna pude verlo. Una silueta. Al otro lado de la cerca había alguien. Parecía moverse, como si jugara con los alambres. Pensé que sería algún chico tratando de asustarnos o alguien que planeaba colarse cuando todos estuviéramos distraídos. Pero lo que vi después no se sentía como una broma. En otras ocasiones, algunos chicos de preparatoria ya se habían metido al edificio. No sabían que la planta nunca cierra. A veces los dejábamos curiosear un poco, mientras no tocaran nada y se fueran rápido, felices de haber sobrevivido al supuesto edificio embrujado. Pero eso no era común. Y esta vez no era un grupo. Era solamente una persona. Y eso fue lo que me puso incómodo. Tomé el radio y avisé a seguridad. Tenemos un visitante por la puerta norte, detrás de la cerca. Conocía bien las cámaras y sabía que esa zona estaba completamente cubierta. Ellos deberían de ver lo mismo que yo. O al menos algo. El radio chirrió y una voz respondió. No estamos viendo movimiento en la cerca. ¿Estás en la línea de los árboles? Negativo, respondí. Está justo frente a mí, está tocando la cerca. Todo ocurrió en segundos. Todavía tenía la colilla en la mano, el vaso de café en la otra, y entonces lo escuché. Un golpe más fuerte, un estremecimiento del metal. La cerca entera se agitó y lo vi. Esa figura. Se lanzó a mí con toda velocidad. No grité. O bueno, tal vez sí, pero solo fue un sonido torpe, ahogado. Me giré, intenté abrir la puerta, pero entre el miedo y el temblor de mis manos apenas logré presionar la perilla. El ruido de los pasos, el sonido de los eslabones golpeando, todo parecía muy encima de mí. Me metí de golpe y empujé la puerta, sosteniéndola con todo mi peso. La perilla comenzó a moverse. Sentí los golpes, las vibraciones como si algo o alguien estuviera intentando entrar. Grité al radio. ¡Bajen ahora mismo! Escuché las pisadas apresuradas viniendo hacia mí por el pasillo. Y entonces se detuvo. La perilla dejó de moverse. Para cuando llegaron los guardias ya no había nada. Volvimos al cuarto de seguridad y, entre risas nerviosas, comenzaron a decir que seguramente estaba jugando yo con ellos, que había querido hacerles una broma por Halloween. Pero yo no entendía cómo podían estar tan tranquilos hasta que vi el video. En la cámara solo aparecía yo y afuera no había nadie. Nadie moviendo la cerca, nadie corriendo hacia mí, solo yo, de pie, fumando, mirando hacia la oscuridad. Entonces, pensé yo que tal vez ellos me estaban jugando una broma, que editaron la grabación o me cambiaron el feed. Pero ellos también estaban confundidos, diciendo lo mismo.
Vamos, ¿quién fue? ¿Quién lo planeó? Hasta que lo notamos. En la grabación, justo cuando me metí y solté la perilla, el pomo seguía moviéndose. Se veía claramente desde ambas cámaras, la de adentro y la de afuera. Y antes de que corriera hacia la puerta, la cerca se había movido. Un leve empujón, como si algo la hubiera tocado apenas. No había huecos, ni cortes, ni señales de que alguien la cruzara. Nada más. Ninguna sombra, ninguna silueta, ningún truco de luz. Solo yo y algo que quiso entrar. Solo quedé yo en la oscuridad, con el corazón a punto de salirse del pecho. Corría adentro sin pensarlo, intentando entender qué había visto. No podía recordar si la luz del sensor se activó por mi movimiento o por él. Lo que sea que haya corrido hacia mí. Todo fue tan rápido, tan confuso que no había manera de saberlo. Nadie quiso creerme. Dijeron que eran sombras, que la luna engañaba, que estaba sugestionado, que quizá me había tomado demasiado café, que solo eran ramas golpeando la malla del cerco. Mil y una excusas. Ah, aquí nunca ha pasado, hombre, me dijeron. No iba a empezar justo esta noche, así que no discutí. Volví a mi escritorio y terminé el turno como si nada. Pero esa puerta trasera quedó cerrada, y nadie nunca volvió a usarla el resto de la noche. Cuando ya estaba por amanecer, el guardia con más antigüedad se quedó conmigo en la oficina mientras hacíamos los últimos reportes. El señor, un hombre ya entrado en sus 60 años, era un hombre callado, de esos que rara vez se dirigen hacia ti. Miraba las cámaras en silencio y de pronto, sin apartar los ojos de las pantallas, dijo algo que me dejó helado. Nunca me gustó el ala norte. Hizo una pausa. Siempre siento como si alguien me mirara desde allá, pasando la cerca. Fue lo más largo que lo escuché hablar en todo el año que llevábamos trabajando juntos. Y por alguna razón, esas pocas palabras pesaron más que cualquier explicación lógica que pudiera inventar. Al final no renuncié. Seguí allí unos 7 meses más hasta que la empresa fue comprada y eliminaron los turnos nocturnos. Ya no volví a tener ningún otro incidente, pero tampoco salí más nunca por esa puerta. Dejé de fumar, empecé a tomar mis descansos en el vestíbulo o a perder el tiempo charlando con otros compañeros. Nadie nunca lo dijo en voz alta, pero creo que todos hacíamos lo mismo: evitar el patio trasero. A veces pienso en esa noche, en cómo la perilla se movía sola cuando yo ya estaba dentro. Esa imagen me persigue, porque es la única prueba que tengo de que lo que pasó fue real. Nadie más volvió a mencionarlo. Y cuando alguien nuevo preguntaba si de verdad la fábrica estaba embrujada, todos respondíamos lo mismo. Nah, nunca vimos nada. Es solo un edificio viejo y aburrido por la noche. Mientras, yo solo sonreía, guardando silencio. A veces me pregunto si otros compañeros también callaron sus historias, si las contaron en voz baja entre tragos, o si alguna de esas versiones fue la que terminó alimentando la leyenda del edificio embrujado. Recientemente he leído sobre los hombres sombra, pero nunca escuché que alguien viera algo así en ese lugar. Algunos dicen que fue un alienígena,
Yo no lo creo. Definitivamente no era humano, pero tampoco era de este mundo. Aparentemente, cuidé más de un niño. Cuando tenía 13 años, solía cuidar a una niña llamada Emma, una de las criaturas más dulces que te puedas imaginar. Yo era su niñera habitual, tanto así que, cuando no podí cuidarla por unos meses, empezó a llamar a todas las demás niñeras por mi nombre. Esto ocurrió después de que volví a trabajar con ella de forma regular. Eran alrededor de las 10:30 de la noche. Ya había acostado a Emma y estaba cambiando canales en la televisión. La casa estaba distribuida de tal forma que la parte delantera era un espacio abierto. Sala, comedor y cocina estaban uno al lado del otro. Entre la sala y el comedor había una abertura que conducía a la parte trasera. En un extremo estaba la habitación de Emma, en el otro, el dormitorio de sus padres con un baño conectado a esa habitación. Mientras estaba sentada en el sofá, escuché algo correr por el pasillo hacia el baño. Supuse que era Emma, así que la dejé unos minutos hasta que volví a oír unos pasos regresando. Me giré para decirle que se asegurara de jalar la cadena, porque no había escuchado el sonido del agua. Pero solo alcancé a ver la punta de un cabello negro desaparecer por la entrada del pasillo. Pero allí estuvo el problema. Emma era una niña rubia. Me levanté de inmediato y corrí a su habitación. Abrí la puerta de golpe. La tenue luz de su lámpara nocturna bastaba para distinguirla, sentada en la cama, frotándose los ojos con un gesto adormilado. Le pregunté si había ido al baño. Ella solo negó con la cabeza. Revisé toda la habitación, miré debajo de la cama y eché un vistazo rápido al closet. No encontré nada, así que le dije que solo estaba comprobando que no hubiera monstruos. La arropé de nuevo y le deseé buenas noches antes de salir, dejando la puerta entreabierta. Comencé a alejarme. Solo alcancé a dar unos pasos cuando me detuve al escuchar que Emma decía algo. Pensé que iba a pedirme agua o que tenía otra pregunta, así que me giré para escuchar. Y lo que oí fue: deberías haber dicho algo. No la asustes. Ella me cae muy bien. No le conté nada de eso a su madre y seguí cuidando a Emma hasta que se mudaron. Desde entonces, cada vez que pasábamos tiempo juntas, procuraba incluir a esa presencia. Si Emma estaba dibujando, yo colocaba una hoja y unos lápices extra a su lado. Parecía hacerla feliz. Y desde ese momento, nada volvió a asustarme otra vez. Un fantasma quería ser mi esposo. Dicen que hay presencias que no saben que ya no pertenecen a este mundo. Y hay otras que lo saben demasiado bien. Mi nombre realmente no importa, pero lo que sí importa es lo que les voy a contar. Fue ya hace muchos años, cuando tenía 30 y acababa de convertirme en madre por primera vez. Había pasado mis primeros meses en casa de mis padres, pero apenas mi hijo cumplió 2 meses, decidí mudarme a un pequeño departamento. Quería tener mi propio espacio, comenzar una vida tranquila junto a él. Estaba feliz y emocionada, y por un tiempo todo parecía ir muy bien. Durante el primer mes no ocurrió nada extraño, nada fuera de lo normal. Pero, con el tiempo, comencé a sentir algo extraño, como si alguien me observara. Pensé que era el cansancio,
o el insomnio típico de una madre primeriza, pero no le di importancia. Una tarde, mientras doblaba la ropa en mi habitación, escuché algo a través del monitor del bebé. Mi hijo estaba en su cuarto, dormido, pero escuchaba unas risitas. Primero pensé que eran de él, hasta que escuché claramente la voz de una niña, una vocecita cantando y hablando con él. Corrí hasta su habitación. Mi hijo estaba solo. Sonreía, mirando hacia una esquina vacía. No había nadie más. Traté de convencerme de que me lo había imaginado, pero yo sabía en el fondo que no era así. Unas semanas después, volvió a ocurrir, solo que esta vez no era una niña, sino la voz de un hombre. Lo escuché hablarle con tono bajo, casi paternal, mientras mi hijo comenzaba a llorar desesperado. Entré corriendo y lo abracé y miré alrededor. Nada. Los cabellos de mi nuca se erizaron y el aire se sentía distinto, pesado, denso. Afortunadamente mi bebé pudo dormir fácilmente después de ser arrullado. Tiempo después, serían algunas semanas, tal vez poco más de un mes. Ustedes disculparán, esto fue hace más de 16 años y a veces olvido algunos detalles de los tiempos. A partir de entonces, comencé a sentir que algo más vivía conmigo. Las noches se volvieron inquietantes. Una de esas madrugadas, después de amamantar a mi hijo, regresé a mi habitación. Para darles contexto, mi habitación no tenía luz en el techo, solo dos lámparas. Una junto a la ventana, del otro lado del cuarto, y otra más pequeña sobre mi mesa de noche. Siempre dejaba todo a oscuras cuando me intentaba levantar para alimentar a mi bebé. La costumbre de no encender las luces para poder volver a dormir con facilidad. Esa madrugada no fue diferente, o al menos no lo fue al principio. Me levanté, lo alimenté en silencio y cuando lo vi dormido otra vez, regresé a mi cuarto con cuidado para no hacer ruido. Al abrir la puerta, sin embargo, me quedé helada. La lámpara que estaba junto a la ventana, esa que jamás encendía, estaba prendida. La luz amarillenta llenaba el cuarto con un brillo suave, casi cálido, pero no había forma de que eso fuera normal. Nadie más vivía conmigo y yo no había tocado ese interruptor. Sentí cómo se me erizó la piel. El aire se volvió denso, como si alguien más respirara ahí dentro. Me quedé parada frente a la puerta, sin atreverme a entrar. No había sonido, no había movimiento, solo esa luz encendida, esperándome. Fue en ese momento en el que lo entendí. No estaba realmente sola. Tomé lo primero que encontré, un sujetalibros de metal pesado. Salí corriendo por la casa, lista para golpear a quien fuera que se hubiera metido. Pero no había nadie. Recorrí cada rincón, abrí puertas, miré detrás de los muebles y nada. Solo el silencio y esa lámpara encendida junto a la ventana. Lo peor es que esa lámpara era difícil de encender. El interruptor estaba tan duro que necesitaba hasta un poco de aceite. Y yo no lo usaba, nunca. A menos que estuviera trabajando justo ahí. Volví a la cama temblando, tratando de encender qué estaba pasando. Esa lámpara ni siquiera estaba conectada al apagador del cuarto. No tenía sentido. Poco después, en otra de esas noches en que debía levantarme a alimentar a mi hijo, regresé para encontrar algo distinto. Una fotografía. Una que colgaba en la pared junto a la ventana. Estaba ahora en el suelo,
pero no frente a la pared, sino junto a mi cama, por el lado donde yo siempre subo. Era imposible que se hubiera caído. El gancho seguía ahí, intacto, y el marco no tenía ni siquiera una grieta. Alguien lo había quitado y lo había colocado deliberadamente justo ahí, junto a mí. Esa noche apenas pude dormir. Mi madre era la única que tenía una copia de mis llaves, pero vivía a 40 minutos de distancia. Nadie más podía entrar. Y lo más inquietante era que todo ocurría siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. A veces, esa sensación de ser observada era tan intensa que me hacía llorar en silencio. Y otras, apenas una presión leve en el ambiente. Una de esas noches, después de acostar a mi bebé, decidí darme una ducha. El agua corría tibia. Yo trataba de relajarme cuando de pronto la cortina del baño se movió, como si alguien lo hubiera tocado desde afuera. Un aire helado llenó el baño y supe sin necesidad de mirar que no estaba sola. Me quedé quieta con el corazón desbocado. Fingí no notar nada. Me enjuagué a toda prisa y salí envuelta en la toalla. Me metí en la cama intentando convencerme de que todo era mi imaginación. Pero el frío volvió. El aire se hizo más denso, pesado, y entonces lo vi. La almohada junto a mí se hundió, como si alguien invisible hubiera apoyado la cabeza ahí. Y eso fue suficiente. No necesitaba más pruebas. Tomé a mi hijo, las llaves, un abrigo y salí de la casa con lo puesto. Ni siquiera recordé mi bolso. Era invierno, y aún así corrí hasta el auto en bata de dormir. Manejé directo a casa de mis padres. Desperté a mi madre entre lágrimas y le conté todo. Le dije que yo no pensaba volver a ese departamento. Ella, que siempre ha sido una mujer espiritual, me escuchó en silencio y luego me habló de una reverenda, una médium local llamada Ann, que podía ayudarme. A la mañana siguiente, con voz temblorosa, marqué su número. Cuando le marqué a Ann, estaba súper nerviosa. No sabía siquiera cómo empezar, así que solo dije algo como: "Ah, creo que tengo un fantasma en la casa y por favor necesito ayuda". Ann no dudó ni siquiera un segundo. Su respuesta fue inmediata, tan serena como inquietante. En realidad no tienes uno, tienes tres. Dijo que había una anciana que solía sentarse en la esquina del cuarto y no hablaba nunca. Una niña pequeña también. Y un hombre joven. Pero el que me preocupa, añadió Ann, es él, el joven. Por esos tiempos yo no era una persona espiritual, nunca lo fui. Había visto cosas que no podía explicar, sí, pero aún así no creía del todo en los fantasmas. Sin embargo, cuando mencionó a la niña, recordé la voz que escuché en el monitor de mi hijo, aquella risa suave, y supe que Ann no estaba mintiendo. Acordamos que vendría al día siguiente, junto con otra medium para limpiar la casa y sacar a ese hombre de ahí. Y antes de que se lo pregunten, no, nunca le conté nada de esto a mi madre antes de esa noche. Ann no sabía nada, ni dónde vivía ni qué había pasado. Aún así, describió todo con una precisión imposible, como si hubiera estado dentro de la casa todo este tiempo. Me preguntó si quería quedarme durante el proceso o salir. Le dije que me quedaría, solo que en otra habitación. Dejé al bebé con mis padres y volví al departamento. Desde el primer momento sentí la presión en el pecho
Esa sensación de que alguien te observa desde cada rincón. Cuando Anne y su compañera llegaron, caminaron por la casa en silencio, murmurando oraciones y encendiendo incienso. Yo esperé en mi habitación y de pronto lo sentí, un cambio, como si el aire se hubiera vuelto más liviano. Por primera vez en mucho tiempo respiré tranquila. Salí a la sala y Anne me explicó lo que había ocurrido. Al parecer, el espíritu era un hombre joven que había muerto antes de tener familia propia. Al verme sola con mi hijo, creyó que podía tener con nosotros lo que en vida no había podido tener. Jugaba a ser tu esposo, me dijo. Jugaba a tener un hogar contigo. Le explicó que ese no era su lugar y que debía irse. Y así fue. Se fue sin resistirse. Al me dijo que ese edificio tenía una larga historia de inquilinos y que por eso era común que distintas energías se quedaran ahí, como ecos de lo que alguna vez fue. Me recomendó colocar lámparas de sal por toda la casa, que hasta la fecha tengo, y cada noche pedir protección. Visualizar una manta, una especie de saco de dormir de luz blanca, cubriéndome mientras dormía. Desde entonces, nunca volví a tener otra visita no deseada. Y desde ese momento fue cuando lo supe con total certeza. Los fantasmas son reales. No todos son maliciosos, pero todos tienen razones, motivaciones que a veces no entendemos. Hoy, tantos años después, sigo recordando esa época como una de las más aterradoras de mi vida. Mi hijo tiene ya 16 años y no recuerda nada, pero yo no puedo olvidarlo. Cuando escucho a otros contar sus historias de fantasmas, no puedo evitar sentir empatía. Sé lo que es perder el control de tu propio espacio, sentirte invadida por algo que no ves. Anne nunca me pidió dinero por limpiar mi casa. Sin embargo, más tarde supe que mi madre hizo una pequeña donación a su iglesia, un lugar donde trabajan solo por ayudar, sin buscar ganancia alguna. He visto a personas que usan el medio para lucrar, pero Anne no fue una de ellas. Ella y su compañera fueron literalmente mis cazafantasmas, mis guardianas espirituales. Gracias a ellas pude volver a dormir en paz. Gracias por leerme. Casi nadie lo sabe, pero Windfall, Indiana existe. Existe de una manera tan extraña que cuando estás ahí, sientes que estás en un mundo completamente aparte. No hay tiendas, ni restaurantes, ni nada de eso. Solo una gasolinera, un bar, una oficina de correos y algunos caminos de tierra. Tiene una energía, digamos, diferente. Es como si el aire mismo fuera más denso. Como si algo en el ambiente alterara tu intuición natural. Te pone en alerta como un animal que percibe la presencia de un depredador cercano. Al menos así es como yo lo sentía. Todo el lugar resultaba profundamente inquietante. Y la verdad es que la gente no ayudaba mucho tampoco. En aquel entonces yo tenía 13 años cuando nos mudamos ahí. Mi hermana mayor tenía 16 y el menor 12. Ellas lograron adaptarse mucho mejor que yo en la escuela, mientras que yo solía quedarme sola en nuestra nueva casa. Mamá trabajaba casi todo el día y muchas veces se quedaba después del horario normal. Decía que era porque necesitábamos el dinero. Y estoy segura que era verdad. Pero
Creo que también lo hacía para mantener la mente ocupada tras el divorcio. La casa nueva era pequeña: 3 habitaciones, un baño, un comedor y una sala. Detrás había un jardín cercado, el pasto cubierto de lodo y un viejo árbol torcido que parecía que estaba a punto de partirse. Era pleno invierno y yo, una chica de 13 años hundida en su primera depresión de muchas por venir. Me terminé refugiando en internet. Cada día regresaba a una casa vacía. Me preparaba un pequeño refrigerio y me tiraba en el sofá para perderme durante algunas horas en un laberinto de videos de YouTube. Hasta los ojos me ardían. Solo llevábamos un par de semanas viviendo ahí, pero poco a poco empezaba a acostumbrarme a esta nueva vida. Claro, Windfall no me gustaba, pero tampoco es que mi casa diera miedo. La escuela era miserable, sí, pero yo apreciaba esos momentos a solas. Sentía que estaba probando un pedacito de esa vida adulta que mi yo de 13 años tanto ansiaba tener. No tenía miedo a quedarme sola, hasta que lo vi a él. A veces, mientras me perdía en mis maratones de YouTube, me distraía con el televisor y la pantalla de mi laptop se apagaba. Normalmente, movía el mouse y volvía a lo mío, pero esa vez, al mirar hacia abajo, noté una pequeña figura de pie detrás de mí, justo en el umbral del dormitorio de mi mamá. Era una silueta baja, apenas una aparición con el cabello notablemente erizado. No se movía, pero el vello de mi nuca se erizó al instante y sentí la piel cubrirse de escalofríos. Tan rápido como apareció, desapareció. No llegué a girarme, pero en mi mente supe que era un niño pequeño. No sentí miedo exactamente, más bien una especie de sorpresa inquieta. La casa era vieja, y tal vez pensé que él solo estaba de curioso. No percibí malicia en su presencia ni esa sensación de peligro que uno tiene cuando algo no está bien. Simplemente me tomó desprevenida. Con el tiempo, se volvió algo habitual verlo. A veces lo distinguía en el reflejo de mi pantalla, otras veces lo encontraba apoyado en el marco del comedor, mirándome en silencio. Nunca tenía color, solo era una sombra oscura que se desvanecía en cuanto parpadeaba. No quise contarle a mis hermanas ni a mi mamá. Me estaban haciendo la vida imposible en la escuela y temía que si mencionaba algo, se burlarían o pensarían que estaba perdiendo la cabeza. No quería que creyeran que no podía manejar estar sola. Al principio era inofensivo, o eso creí, pero pronto comenzó a acercarse más, y las cosas en la casa empezaron a comportarse de una forma extraña. Objetos que caían sin razón, los gabinetes se cerraban de golpe, el televisor se apagaba por sí solo, las cortinas se movían como si alguien pasara los dedos entre ellas. Me ponía los audífonos a todo volumen, hundida en el sofá, rogando por que alguien, cualquiera, regresara pronto. Cada vez que lo veía, el sudor me empapaba las palmas y el rostro. Empecé a sentir que aquel espíritu curioso ya no era tan inocente, que me estaba probando, jugando conmigo, empujándome a mis límites solo para ver hasta dónde llegaba mi miedo. Jamás intenté hablarle ni comunicarme. No tenía ningún interés en hacerlo. Pero la primera vez que lo vi con claridad fue una noche, en mi habitación. Mi hermana menor y yo compartíamos el cuarto. Yo dormía en la litera de arriba y ella en la de abajo. Comencé a despertarme a la mitad de la noche, empapada en sudor, el corazón latiendo a toda velocidad. Cada vez que abría los ojos, lo veía ahí, de pie, en medio del cuarto observando a mi hermana mientras dormía. Este niño no tendría más de 7 años. Era delgado y vestía con una camisa roja de cuadros
metida dentro de unos pantalones negros, y su cabello rubio desteñido estaba levantado en puntas. Tenía los ojos de un azul pálido, que parecían brillar en la oscuridad, y la piel tan blanca que casi parecía albino. Pero lo que más me perturbó fueron sus labios. Eran de un tono violeta oscuro, casi muerto. Me quedaba inmóvil, sin atreverme a parpadear ni respirar, temiendo que si lo hacía, él voltearía hacia mí. Durante las noches que siguieron, comencé a despertar con los ojos fuertemente cerrados, porque sabía que si los abría, él estaría allí. Algunas veces mi hermana no dormía en su cama. Todavía era lo bastante pequeña como para irse con mamá cuando tenía miedo. En esas noches, él simplemente permanecía en el centro de la habitación, mirándola dormir, sin reconocer mi presencia, sin moverse como si yo no existiera. Pero yo sabía que él sí sabía. Podía sentirlo. A medida que guardaba este secreto, nuestra casa comenzó a desmoronarse. Mis hermanas y yo peleábamos constantemente y mi depresión se hacía más profunda, hasta el punto en el que el autodaño comenzó a formar parte de mi rutina. Mamá había empezado a beber con más frecuencia, y entre la tristeza y los ataques de ira, decía cosas horribles que luego fingía no recordar. Era como si la mujer dulce y cariñosa que alguna vez fue se hubiese convertido en alguien completamente distinto, alguien dominado por la rabia. Con el tiempo, mi familia comenzó a sentirse como un grupo de extraños viviendo bajo el mismo techo. Eso me dejó aún más sola, ya que mis hermanas pasaban cada vez más tiempo en casa de sus amigas para escapar del ambiente de nuestra casa. Yo no tenía amigos en mi nueva escuela, así que mi única vía de escape era caminar hasta la gasolinera o pasar tiempo con el perro del vecino, un pobre animal que mantenían encadenado a un árbol. Cada vez que veía al niño, dejaba lo que estuviera haciendo y corría para dormir junto a ese perro, quedándome allí por horas, hasta que alguien regresaba a casa. Las cosas llegaron a su punto más alto cuando llegaba la hora de bañarme. Siempre me habían encantado los baños, pero en esa casa, cada vez que entraba a la bañera, me invadía una ansiedad insoportable. Sentía que el pecho se me apretaba, una quemazón al intentar recostarme para lavar mi cabello, y una sensación paralizante que me impedía incorporarme de nuevo. A veces gritaba llamando a mi madre porque el miedo me dejaba completamente inmóvil. Solo ver la bañera me causaba pánico, como si algo en ella me observara, esperando. Con el tiempo, esa ansiedad se transformó en una auténtica fobia al agua. No solo a los baños, sino también a las piscinas, los lagos, a cualquier lugar donde el agua pudiera cubrirme. Todo eso quedó arruinado para mí. Y cuando pienso en aquella casa, jamás recuerdo haber sentido un ápice de alegría en ella, solo oscuridad. Y esa misma energía densa y pesada que siempre parecía envolver a Windfall. Sentí un alivio inmenso el día que mamá nos dijo que ella y mi padrastro habían arreglado las cosas y que volveríamos a casa. No pude empacar lo suficientemente rápido. Lo único que lamenté dejar atrás fue al perro del vecino. Con el tiempo aprendí a enterrar estos recuerdos, a empujarlos lejos cada vez que intentaban volver, aunque algunas veces, en mis sueños, el rostro del niño seguía apareciendo, mirándome desde algún rincón, como si aún esperara ser recordado. Pero poco a poco logré superar el miedo a quedarme sola nuevamente en casa. Mamá se recuperó y volvió a ser la de antes.
mi depresión empezó a volverse más llevadera. Pasaron los años y una noche, ya con 20 cumplidos, estábamos todos reunidos alrededor de una fogata, bebiendo y recordando viejos tiempos. Fue entonces cuando me animé a mencionarlo. Pensé que, a esta edad, podía manejar cualquier reacción de mi familia. Les pregunté si recordaban aquella casa y si alguna vez habían visto algo ahí. Oh, claro, dijo mamá sin sudar. Esa casa estaba completamente embrujada. Mi hermana mayor intervino enseguida. Sí, y también había un niño ahí, pero definitivamente eso no era un niño. Sentí el corazón caerme al estómago. Mamá asintió con una mirada sombría. Era algo malvado, dijo ella en voz baja. Muy malo. Siempre lo veía corriendo alrededor de la mesa del comedor o de pie en la puerta del cuarto de mamá. Por eso siempre me quedaba en casa de Olivia, continuó mi hermana. Realmente odiaba esa casa. Yo les conté mi historia completa, sin guardarme nada. Les expliqué por qué de pronto había desarrollado el miedo al agua, por qué odiaba quedarme sola, pero no era solo por él. También había una anciana, dijo mamá, con la mirada fija en las llamas del fuego. Solía quedarse en el comedor y me gritaba que saliera de su casa. Me despertaba en medio de la noche y ahí estaba, al pie de mi cama, mirándome con una furia indescriptible. Hizo una pausa antes de continuar. Por eso me levantaba a medianoche y me llevaba a tu hermana a dormir conmigo. Tenía tanto miedo que no soportaba estar sola. Pero la peor noche fue cuando desperté y vi al niño sentado sobre mi tocador, balanceando las piernas. Se bajó de un salto, caminó hasta el costado de la cama y saltó sobre mí. Mi madre hizo un gesto de escalofrío. Saltó directo hacia mí y desapareció. Mamá guardó silencio unos segundos antes de seguir hablando. Cuando nos mudamos, busqué información sobre la casa. Resulta que pertenecía a una anciana que murió ahí. ¿Y el niño, mamá? Mamá asintió con gravedad. Sí, un niño había muerto en esa casa en los años 70. Se ahogó. Desde que nos fuimos, he regresado a Windfall un par de veces para visitar a la familia. Pero la energía seguía ahí. Esa pesadez en el aire. Esa sensación de estar en otro mundo y con los años. Cada vez surgen más historias de fantasmas entre la gente que ha vivido ahí. Espíritus nativos, niños, sombras que vagan sin rumbo. Hay algo en ese lugar que parece encajar perfectamente con la frecuencia donde lo paranormal se vuelve posible. Windfall vibra con algo que no entiendo, con algo que tal vez nuestra especie jamás llegue a comprender del todo. Windfall, Indiana, existe, y todo lo que habita en ella también. Las brujas en Texas. Los bosques siempre han sido lugares de belleza y aislamiento, donde la línea entre lo que conocemos y lo que tememos se vuelve difusa. Esta historia nos lleva al corazón de Texas, a un sitio donde las cabañas solitarias y los senderos familiares se mezclan con susurros de algo antiguo y perverso. Hay historias de brujas y encuentros inexplicables que se esconden entre los árboles, dejando incluso a los más experimentados exploradores preguntándose qué fue lo que vieron o qué creyeron ver. Recordé algo que me ocurrió hace no mucho.
justo después de escuchar a alguien hablar sobre su propio encuentro con una bruja. Siempre he sido una persona curiosa y esa curiosidad me ha llevado a vivir cosas bastante interesantes. Algunas buenas y otras no tanto. Tal vez por eso olvido con facilidad ciertos episodios de mi vida. Vivo en el centro de una gran ciudad tejana, y para escapar del ruido y del ritmo sofocante de la urbe, casi cada fin de semana manejaba hora y media hasta una pequeña cabaña que mis padres tienen en el bosque. He pasado buena parte de mi vida entre esos árboles, así que siempre me sentí cómodo en ella. La zona es tranquila, muy poca gente vive en los alrededores y rara vez pasa algo fuera de lo normal. Una de esas veces llevé a unos amigos conmigo. Ya saben, fin de semana de chicos para pescar y alejarnos un poco de la ciudad. Pasamos la tarde en la orilla del río que corre cerca de la cabaña. Encendimos una fogata, abrimos unas cervezas y vimos caer el sol detrás de los árboles. Aquello era lo que yo llamo la buena vida. Después de varias horas, propuse que saliéramos a cazar al amanecer para preparar el desayuno con lo que consiguiéramos. A ninguno le entusiasmó mucho la idea de levantarse temprano y meterse entre los matorrales a buscar comida. Ellos preferían seguir bebiendo, pescando y dormir hasta tarde. Uno de ellos dijo, entonces, ¿vamos a cazar ya? Y los demás estuvieron de acuerdo casi enseguida, riendo y animándose entre sí. Yo me quedé en mi silla y les respondí, no, ya es demasiado tarde, ya está muy oscuro, no veríamos nada allá afuera en el bosque. Además, añadí con media sonrisa, están esas malditas brujas. Todos se quedaron en silencio. ¿Cómo que brujas? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó uno. Medio riéndose, aunque noté cierta curiosidad en su voz. Reí un poco al ver cómo todos de pronto parecían estar atentos, tan interesados en el tema. Entonces, les conté lo que había pasado la última vez que fui solo yo a acampar en esos mismos bosques. Les dije que todo había comenzado como un viaje normal. Empaqué una mochila con lo esencial, mi rifle de caza y mi pistola 45. Estacioné mi camioneta frente a la casa de mis padres y seguí caminando por el camino de tierra que se pierde entre los árboles. Siempre procuro no cazar demasiado seguido en la misma zona, así que avancé hacia una dirección en la que nunca antes había estado. Después de unas horas de caminata, había encontrado un claro perfecto, amplio, donde la luz de la luna caería sin obstáculos cuando anocheciera. Como, en lo personal, no me gusta utilizar una tienda cuando voy a acampar solo, preparar el campamento para mí es muy sencillo y rápido. Encendí una fogata y salí con prisa a buscar algo de caza menor para la cena antes de que oscureciera por completo. Un conejo, un par de ardillas, lo que fuera. Después de atrapar justamente un par de ardillas y un conejo, emprendí el camino de regreso al campamento. La noche ya estaba cayendo y el bosque empezaba a envolverse en una oscuridad espesa. Me detuve un momento para encender la linterna que llevaba colgando en la mochila. Vertí un poco de aceite y la encendí, dejando que el tenue resplandor abriera un pequeño círculo de luz entre los árboles. No había avanzado más de unos cientos de metros cuando escuché un movimiento en la distancia. Uno hace bastante ruido al caminar por el bosque con una mochila y un rifle colgado del hombro, y eso es normal. Pero los sonidos que vienen desde más adentro, desde donde no deberían de venir, tienen un eco distinto. Una vibración que no se confunde. Así que, cuando escuché ese movimiento que no era mío, me detuve en seco. Permanecí completamente inmóvil, manteniendo la respiración, y escuché.
Nada. Silencio. Silencio que se hizo tan pesado que hasta podía oír los latidos en mis oídos. Empecé a razonar lo más rápido que pude. Tal vez alguna rama había caído o un venado se asustó y salió corriendo. Sí, eso debía ser. Esa explicación me bastó para mis adentros, así que continué avanzando entre la oscuridad, siguiendo la dirección que marcaba mi brújula. Las brújulas no mienten, y para entonces ya había aprendido a confiar en ellas más que en mis propios ojos. Pero entonces volví a oírlo. Esta vez provenía a mi derecha, al norte, y me pareció distinguir algo más. Un grito ahogado, lejano, pero humano. Volví a quedarme quieto. Tienen que ser coyotes, me dije a mí mismo. Y seguí adelante intentando no pensar demasiado en las cosas. El camino de vuelta empezó a parecer interminable. Caminar de noche entre los árboles es muy distinto a hacerlo en el día. Cada paso se vuelve más lento, más medido, como si el suelo pudiera desvanecerse con un mal movimiento. No era raro que la misma distancia te tomara hasta el doble de tiempo bajo la luna. Antes de continuar, creo que debo de aclararles algo. En ese entonces, yo recién me había casado. Tenía menos de un año. Como mencioné, había pasado buena parte de mi vida viajando, así que el sentimiento de extrañar casa me era completamente ajeno. Hasta que conocí a mi esposa, a quien por seguridad llamaré Julieta. Nos conocimos cuando ambos teníamos 18. Antes de ella, nunca me había importado estar lejos, pero desde que comenzamos a salir algo cambió. Empecé a sentir esa punzada en el pecho cada vez que pasaban demasiados días sin verla. A veces, incluso bastaban algunas horas. Aquella tarde de viernes, me fui al bosque después de cenar con Julieta. No habían pasado siquiera 3 horas desde la última vez que la había visto y sin embargo, en medio de esos árboles, la extrañaba con una intensidad que me dolía físicamente. Y tal vez es por eso que lo que pasó a continuación me resultó tan perturbador. De nuevo escuché algo. Me quedé inmóvil, girando lentamente hacia mi derecha. No podía estar equivocado. Sabía exactamente lo que había oído. Era Julieta. Me estaba llamando por mi nombre. Aunque su voz sonaba algo lejana, no había duda. Era ella. Mi mente resolvió de inmediato. ¿Qué estará haciendo aquí?, pensé. Debe de haber pasado algo, una emergencia gravísima que la hizo venir hasta acá. Tengo que encontrarla. Tal vez me estaba llamando al teléfono y yo ni siquiera lo tenía encendido. Seguro que algo muy grave pasó. Intentaba convencerme, tratando de dar una explicación lógica a lo imposible. ¡Chip!, gritó entre los árboles. Mi nombre no es Chip, pero así me llama ella. Solo ella y nadie más. Ese detalle me atravesó en el pecho como una lanza helada. Sin pensarlo, empecé a correr entre los árboles, guiándome por el sonido de su voz. Corrí a oscuras, tropezando con raíces y ramas, deteniéndome de vez en cuando para escuchar de nuevo. Pero el bosque volvió el silencio. Me quedé quieto, jadeando, sintiendo como la angustia me subía por el cuerpo. Estuve así unos minutos, aunque cada segundo se sintió eterno. Sentía que le estaba fallando, que mi esposa me necesitaba y yo no podía alcanzarla, que me había buscado en medio del bosque, desesperada, y que yo no podía encontrarla. Entonces la escuché de nuevo. Chip. Su voz se filtró entre los troncos, más suave, más débil, y había algo en ella, un tono de dolor. Comencé a avanzar despacio,
tratando de no hacer ruido para volver a oírla por si volvía a llamarme. Y lo hizo. Esta vez más de cerca. Sentí una punzada de alivio. Estaba acercándome. Chip, repitió. Pero esta vez algo dentro de mí se tensó. Una sensación de alarma me recorrió la espalda. Había algo que no cuadraba. Intenté calmarme, convencido de que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Es Julieta, me repetí. Es Julieta y la tengo que encontrar. Sin embargo, a medida que seguía avanzando hacia su voz, comencé a notar algo extraño. Seguía siendo la misma palabra, el mismo tono, pero cada vez sonaba menos como ella. Era como si alguien estuviera intentando imitar su voz, como cuando dos personas pueden repetir la misma frase con la misma entonación, pero hay algo, un matiz, un vacío que las separa. Esa diferencia imperceptible que el alma sí reconoce. Aún así, quise pensar que Julieta tal vez estaba llorando, que la desesperación le había quebrado la voz. Así que seguí adelante. Pero cada vez que la escuchaba, se sentía más distante, más ajena. Cuando la voz pareció provenir de apenas a unos 10 metros de distancia, me detuve. Algo dentro de mí gritaba que no diera otro paso, porque lo que fuera que me llamaba ya no era mi esposa. Y lo supe con certeza. Saqué mi pistola. Avancé despacio sosteniendo la linterna frente a mí, buscando entre las sombras la silueta de quien hablaba. El bosque seguía inmóvil, ni el viento se atrevía a soplar. Y entonces la vi. Entre los árboles, asomándose apenas desde detrás de un tronco, dos ojos brillaron. Brillaron con el reflejo de la llama. No pestañeaban, no se movían. Y en ese instante, lo admito, sentí un miedo que nunca antes había conocido. Julieta siempre había sido más baja que yo, pero aquella figura, la que tenía frente a mí, me miraba justo a los ojos. Estábamos a la misma altura. Y algo más que me heló. Sus ojos estaban demasiado separados para ser los de mi esposa. Julieta, ¿está todo bien? Pregunté como un idiota con la voz temblando. Chip, dijo ella. O eso. Puedo darte lo que quieras. Su tono era casi dulce, pero tenía algo. Algo hueco. Algo que no era humano. Y en ese instante supe exactamente con qué estaba tratando. Supe lo que realmente era. Simplemente alcancé a susurrar: Jesús, ayúdame. Con miedo, y aún con el arma en mi mano apuntando al suelo, el dedo lejos del gatillo. Después de haber pronunciado esas palabras, la cosa frente a mí se estremeció. No como si tuviera miedo, sino como si hubiera olido algo repulsivo. Lo noté por su silueta y por el reflejo del fuego en sus ojos. Dio un paso atrás, luego otro, hasta que se desvaneció entre las sombras del bosque. Me quedé ahí, quieto, con el corazón golpeándome en el pecho, dándome cuenta de lo que acababa de decir y de lo que aquello había provocado. Cuando llegué a esta parte del relato, mis amigos estaban en silencio. Uno de ellos, el más joven, me miraba con los ojos muy abiertos. Cabrón, ¿y por qué no le disparaste? Tenías la pistola, ¿no? No habría servido de nada, le respondí.
no la habría matado. Ni siquiera la hubiera herido, probablemente. ¿Cómo? ¿Por qué? Preguntaba incrédulo. Respiré hondo antes de contestarle. Porque las brujas no son simplemente personas. Son quienes practican la brujería, quienes hacen pactos y ofrecen rituales a demonios a cambio de poder. Y esta en especial, creo que había conseguido la inmortalidad sacrificando animales y personas. Ellos se quedaron pensativos, sin saber si creerme o no, pero seguí hablando. Sé que a muchos les cuesta creer este tipo de cosas, les dije, y si yo no lo hubiera vivido, tampoco lo haría. Pero mis padres fueron, y todavía son, figuras importantes en la iglesia donde crecí, ancianos de la comunidad, y durante mi infancia hicieron exorcismos. Mis amigos se miraron entre sí, como esperando a que fuera una broma. Y no, les aclaré. No eran sacerdotes católicos con sotana y crucifijo. Mis padres pertenecen a una denominación de protestantes hispana, de las que rechazan por completo el catolicismo. Cuando yo era niño, ellos iban a ayudar a alguien poseído. No podían dejarme solo en casa, así que me llevaban con ellos. Y cada vez era una pesadilla. Ver, escuchar, sentir lo que ocurría ahí dentro. En Latinoamérica, no es raro que la gente recurra a curanderos o brujos cuando les va mal, o cuando quieren vengarse de alguien. Lo que pocos no entienden es que estos rituales son como abrir una puerta, una invitación para cosas que no deberían de cruzar al mundo de los vivos. Por eso, en nuestra comunidad siempre había alguien pidiendo ayuda. Yo crecí viendo todo esto. Vi a mis padres enfrentar cosas que no tienen explicación y leí todos los libros que mi padre guardaba sobre demonología. Así que, aquella noche cuando me encontré con esa cosa, ya sabía lo que debía y lo que no debía hacer. Volví a mi historia. Les conté cómo me quedé ahí, en el bosque, con la lámpara extendida en mi brazo tembloroso, hasta que no pude ver ni oír a la bruja alejándose. El silencio me envolvió otra vez. La adrenalina empezó a desvanecerse y fue entonces cuando el verdadero miedo me golpeó con toda su fuerza. Intenté regresar al campamento caminando con calma, tratando de mantener la respiración controlada, pero mis nervios no me lo permitieron. Terminé corriendo casi a ciegas entre los árboles. Sabía que estaba siguiendo la dirección correcta, o al menos eso decía la brújula, que no soltaba de mi mano. Por más que avanzaba, nunca llegaba a mi campamento. El bosque parecía haberse estirado, como si jugara conmigo. Por primera vez en mi vida dudé de mí mismo, de todo lo que creía saber sobre estas tierras. ¿Cómo carajo me llegué a perder aquí si crecí caminando entre estos mismos árboles? Me di la vuelta, intentando orientarme por los patrones del bosque, las ramas, las sombras, los troncos caídos que reconocía. Cuando por fin encontré una forma familiar entre los árboles, respiré hondo. Caminé de vuelta al sitio donde había visto a la bruja. Llegué hasta el árbol tras el cual se había ocultado y me quedé mirándolo durante varios segundos, esperando que su rostro o esos ojos demasiado separados se asomaran otra vez. Pero nada, solo el silencio y el susurro del viento moviendo las hojas. Agradecí a Dios por eso. Seguí caminando, buscando el punto donde me desvié, persiguiendo la voz de Julieta. Y después de un rato que se sintió eterno, al fin encontré mi campamento. Estaba exhausto, cubierto en sudor, con los brazos y el cuello arañados por las ramas, hambriento y humillado por el bosque.
Por un momento pensé en empacar todo y volver al amanecer a la cabaña, pero mi cuerpo no daba para más. Comí algo rápido, me acomodé junto al fuego y traté de dormir, pero no pude. Esa noche, el bosque no se cayó ni un solo segundo. Los insectos zumbaban como si gritaran. Las ranas cantaban sin descanso y los búhos parecían enloquecidos. Chillaban desde todos los puntos, cerca, lejos, arriba de mí. Cada que empezaba a quedarme dormido, uno de esos gritos me sacaba del golpe de sueño. Al menos, eso creí que eran búhos. Entonces, ¿todavía quieren ir a explorar?, les dije a mis amigos. Me miraron entre ellos, incómodos, y respondieron que sí entre risas nerviosas. "Ja, pues vayan ustedes", dije riéndome, aunque no había nada de gracioso en eso. Yo no pienso meterme ahí otra vez. Pero no te hizo nada, dijo uno. ¿Te asustaste? Pues, eso fue solo porque dije el nombre de Jesús, respondí. Pues no más, si vuelve otra vez, vuélvelo a decir, contestó, molesto sin entender. No, no es fácil, les dije con una voz baja. Para que funcione, hay que creer de verdad. Y en ese momento yo creía. Me quedé callado unos segundos antes de añadir. Pero ahora ya no creo. No pienso llamar a nadie para que venga a ayudarme otra vez. Después de eso, no recuerdo mucho más de esa noche. Solo que terminamos viendo Diamante de Sangre en la cabaña, la única película que mis padres dejaron ahí desde que compraron el lugar. Y sobre eso que dije, sobre creer, no lo dije por decirlo. He visto el mal. Lo he sentido cerca, respirándome en la nuca, mirándome desde la oscuridad. Y aunque sigo creyendo en Dios, si soy honesto, solo lo hago porque he visto lo que hay del otro lado. Esa noche en el bosque me dejó algo claro. Aquella bruja sabía exactamente qué era lo que más amaba y lo que más me dolía. Sabía que yo haría cualquier cosa por Julieta. He visto el mal, lo he sentido, pero a Dios nunca lo he sentido.